Por ejemplo, el gobernador de Oaxaca renta un jet privado a razón de $4,000 la hora. En fin, es indispensable seguir el ejemplo de austeridad de los liberales de la época de ese gran presidente Benito Juárez y hacer valer la convicción de que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía. De manera concreta proponemos la reducción en un 50% de los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba, incluyendo a los 3 poderes y a los gobiernos estatales, lo cual significaría un ahorro de 95,000 millones de pesos. Proponemos también la desaparición de las partidas 1406, 1407 y 1500, destinadas a la atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos, así como la eliminación de las pensiones de los expresidentes. Esto representaría un ahorro de 30,000 millones de pesos. En lo que corresponde al gasto del gobierno, al gasto de operación del gobierno, también proponemos la eliminación o reducción de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, combustibles y lubricantes, la adquisición de vehículos para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero. Esto sumaría otros 50,000 millones de pesos. Asimismo, proponemos, como parte de las medidas de austeridad, la reducción del 5% de las participaciones federales a los gobiernos estatales, con lo cual se generaría un ahorro de 22,680 millones de pesos. En cuanto a los privilegios fiscales que benefician a las grandes corporaciones económicas y financieras, debe decirse que esta práctica demuestra con claridad la forma en que se cristaliza el contubernio entre el poder económico y el poder político. Desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto con la cúpula empresarial que se ha venido ampliando y ratificando sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Según el auditor superior de la Federación, merced a estas devoluciones, y lo cito textualmente, las grandes corporaciones en 2004 pagaron solo 74 pesos de impuestos sobre la renta y 69 pesos de IVA. Tanto los gobiernos del PRI como los del PAN han querido justificar esta evasión y elusión fiscal con la falacia del fomento a la inversión. Si esto fuese cierto, en los últimos 26 años tendríamos un crecimiento económico mayor al raquítico 2.3% anual, que per cápita ha sido de casi cero. Además,
está demostrado que las devoluciones de impuestos son superiores al incremento de la inversión privada. Tan solo en el periodo 2001-2005, mientras la inversión privada se incrementó en 279,000 millones de pesos, las devoluciones de impuestos alcanzaron los 604,000 millones, o sea, más del doble. Es tan descarada la corrupción en la cúpula del poder que el Instituto Federal de Acceso a la Información resolvió mantener en secreto por 12 años, hasta el 2019, los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el SAT con la devolución multimillonaria de impuestos. Otro ejemplo de este proceder faccioso son los créditos fiscales no pagados por grandes empresarios y banqueros. La cartera total, que también incluye a otros deudores, sumaba al 30 de junio de este año 468,770 millones de pesos. Sin embargo, en la revisión de la cuenta pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación demostró que solo 46 deudores debían 143,584 millones de pesos, alrededor del 30% de toda la deuda por créditos fiscales. Asimismo, en ese año, Hacienda solo recuperó el 0.3% del monto otorgado a los llamados grandes contribuyentes. Es decir, los principales deudores fiscales, al final de cuenta, no pagan nada. Aunque esta información también está restringida, la Auditoría Superior de la Federación señala que entre estos grandes deudores aparece un banco con créditos fiscales por 25,000 millones de pesos. Además, en ese año, a esa misma institución financiera le devolvieron 2,000 millones de pesos de impuestos. También 2 cadenas televisivas tenían créditos por 1,500 millones y un periódico debía 2,675 millones. En suma, con nuestra propuesta de austeridad y eliminación de los privilegios fiscales, se podrían obtener, repito, 500,000 millones de pesos y resolver el problema de las finanzas públicas sin aumentar impuestos ni los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, y sin contratar más deuda pública como ellos proponen. Además, sobrarían alrededor de 140,000 millones de pesos que podrían destinarse al otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas y comercios para evitar la mortandad de negocios y evitar también la mayor pérdida de empleos, así como para incrementar el presupuesto a la educación pública, la salud, el campo, lo poco que se destina a las comunidades indígenas y para pagarle a esos ancianos respetables, los exbraceros, lo que le deben.